delgadas y largas que terminan en una pezuña partida en dos. El macho es 25% más grande, más gordo que la hembra, de acuerdo con la especie. El peso debe variar de entre 30 a 250 kilogramos. Y estos pies de ciervas, entonces se refiere en la Biblia en esa capacidad que tiene, esa facultad que tiene la cierva para subir montañas, lugares elevados y nuevas alturas. Entonces, con mucha frecuencia, los creyentes pasamos por muchas luchas, aflicciones, abatimientos, tristezas, estrés, hasta depresiones. En tiempos así, las personas se llenan de cuestionamientos y dicen: ¿y este Dios no es un Dios de poder? ¿Qué Dios estamos siguiendo que no nos responde a lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué yo no tengo esa fe que debería tener? Mi problema no se resuelve, es problema mío. ¿Por qué yo digo que pase este problema, que la cosa suceda y no sucede? ¿Por qué mi monte no se mueve? Es una pregunta que muchos de nosotros en algún momento nos hacemos, ¿no es verdad? Y la palabra de Dios nos dice claro, en San Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, si yo creo, ¿por qué mi monte no se mueve? La respuesta a esa pregunta es extremadamente importante para nosotros, porque nos puede consolidar en términos de fe, de esperanza. Todo creyente necesita crecer, y lamentablemente no existe una comida rica y sustanciosa que nosotros lo palpemos con el gusto natural. Existe una comida que es la comida espiritual, que es la palabra de Dios, con la cual crecemos. Pero en la palabra de Dios nos dice que el creyente necesita aprender, necesita crecer a través de las pruebas, a través del crecimiento, a través de las dificultades. Es superando obstáculos en nuestro caminar, es enfrentando pruebas en nuestra vida, que escalamos los montes como si tuviéramos pies de ciervas. Entonces, mis amados, Proverbios capítulo 4, versículo 18 nos dice que la salvación llega a nuestra vida, pero que hay un camino que recorrer, que es la santificación. Y en ese camino de la santificación, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día se hace perfecto. Entonces dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué hacer? Aprender a escalar montes es necesario para todo creyente. El Señor lo dijo: es necesario que todos ustedes pasen por aflicciones. ¿No es verdad? Entonces, es necesario entender como creyentes que hay montes que nosotros tenemos que aprender a subir, a escalar. Y hay montes que tienen que nosotros como creyentes aprender a conquistar lo que hay dentro del monte. Y hay montes que deben ser comandados a través de la voz de la palabra, del comando espiritual, para que sucedan las cosas. Pero hay montes que son prohibidos, y por más que nosotros querramos, no podremos escalar, porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque Dios tiene propósito, inclusive con el dolor, con el sufrimiento de cada creyente.
Entonces, Dios es el que nos ciñe de poder. El poder viene de Dios en la vida del creyente. Y Él hace perfecto nuestro caminar. Todos nosotros llegamos a la iglesia inclusive con vicios, con actitudes equivocadas, con cosas torcidas, y Dios las va enderezando en nuestra vida. Yo siempre cuento el testimonio de que nosotros como pareja no hemos sido la pareja más perfecta, inclusive en el inicio de nuestra vida cristiana. No éramos ejemplo para nadie. Peleábamos muchas veces hasta antesito de llegar a la iglesia y decíamos, pongámonos a buena hora porque Dios se va a enojar, ¿no? Pero, ¿sabe? A través de los tiempos, mi esposa solo me mira y yo la entiendo. Y yo tengo el orgullo de decir a veces, yo no le permito que mi mujer hable, no diga nada. Y dice, pastor, ¿usted es machista? Sí, le digo, porque lo hago todo antes que ella me lo pida, le digo. Pero los montes en las Escrituras nos hablan de desafíos, obstáculos, lugares establecidos para tener una comunión más íntima con Dios. Los lugares, los momentos más terribles de su vida, son momentos donde usted se acercó más a Dios. Los montes pueden representar entonces las dificultades, las obstrucciones, las barreras, las enfermedades y cosas de aquello que nos separa con nuestra realidad, nuestro deseo, nuestros objetivos, cuando no son los objetivos de Dios. Pero otra vez lo remarco, Dios es el que nos ciñe de poder, el que hace perfecto nuestro caminar. Entonces, recordemos que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y eso cómo se traduce? Usted va creciendo en santidad hasta llegar al día perfecto. El día perfecto es las 12 del día, la hora perfecta, porque está claro, está el sol que brilla, usted no puede mirar la luz porque le incomoda los ojos. Y necesitamos ser fortalecidos y entrenados por el Señor, por el Espíritu Santo, para superar dificultades. Porque la mayoría de nosotros tenemos problemas hasta con perseverar en la fe, en la seguridad de que no son las personas de que toman el control de nuestra vida, sino es el propio Señor Jesucristo. Y entonces una de las grandes tareas del ser humano como creyente es aprender a caminar en las dificultades. Habacuc capítulo 3, versículo 19 dice, Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe? Tenemos que entender este principio que es una realidad. Las dificultades nos hacen crecer. Las dificultades nos hacen madurar. Las dificultades y problemas nos hacen afirmar nuestra fe para poder escalar, caminar, mismo en las dificultades. Caleb dijo a Josué, dame pues ahora este monte. Él estaba consciente que estaba pidiendo para guerrear, porque él conocía que en ese monte, ¿quiénes estaban? Los cananeos, los gigantes. Sabía que obtener ese monte era establecer una batalla contra ellos, pelear esa batalla contra ellos. Josué 14:12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los cananeos están allí, y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Este pedido de Caleb era un pedido consciente. Cuando Dios te llama a alguna tarea, no es porque todo esté fácil allá arriba, no es porque tengas que vencer gigantes, no es porque encuentres fortalezas, ciudades fortalecidas, es porque Dios tiene propósito en todo y quiere hacerte firme como pies de cierva. Entonces los montes hablan de nuestro destino proyectado
por Dios. Dios tiene un destino para su vida. Usted no nació simplemente por casualidad. Siempre digo, usted no es fruto de un accidente sexual. Inclusive puede hasta haber sido concebido en pecado. Pero Dios tiene propósito con usted. Usted no es cualquier nadie. Usted es alguien importante para Dios. Tan importante para Dios es usted que Él dispuso a su propio Hijo para dar su vida por amor a nosotros. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Los montes son bonitos para ver de lejos. Yo me inspiro cuando veo una montaña, ¿no? Y cuando la veo tan alta, tan imponente, digo, wow, cuánto me gustaría estar allá. Pero para verlos, por fuera son bonitos, pero por dentro son traicioneros. Usted se puede caer a cualquier momento, pelarse las rodillas. ¿Sabe? Él prometió hacer de nuestros pies como pies de sierva. Es una promesa. El Señor dice, yo te voy a hacer un guerrero, un luchador. Ahora tú te asustas. Estás en el lado de los otros que no, somos como langostitas que nos pueden tragar. Se abren la tierra para tragárselos. Los gigantes son insuperables. Muchas veces lo vemos así, pero esa es nuestra inmadurez. El Señor nos dice, yo te llamé para hacerte crecer. Y para hacerte crecer, tengo que ponerte inyecciones de hormona de crecimiento todos los días. Entonces, ¿sabe? Salmos 18:33 dice, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Entonces usted se preguntará, ¿cuál es la razón por la cual los pies de sierva? Sierva es femenino, figura de mujer, es figura de la iglesia. La iglesia tiene un esposo, el cervatillo que está en la altura, donde necesitamos subir. Por medio de él, sí, en el libro de Cantar, de los Cantares, la amada le asigna ese nombre. Mi amado es mío, dice Cantares 2, 16, 17. Y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Los montes de Beter o de Bitrón son montañas escabrosas, localizadas al otro lado del río Jordán. La iglesia tiene que adquirir habilidad para llegar también a los montes en los cuales el cervatillo se encuentra. Es por eso que no todo es un mar de leche en las iglesias. Hay problemas, pero tenemos que superarlo, las dificultades, porque Él desea llevarnos a niveles superiores, dimensiones nuevas, llenas de bendición. Recuerde que la Biblia es la verdad de Dios y ella dice que todo contribuye para bien para aquellos que aman al Señor. Si usted se cuestiona y dice, ¿yo realmente amo a Dios? Si la respuesta es sí, sepa que todo lo que sucede en su vida tiene un propósito positivo para que usted aprenda a desarrollar sus pies de siervas. Entonces, algunos montes necesitan ser escalados. El monte Sinaí o monte de Horeb es una montaña situada al sur de la península de Sinaí, al noreste de Egipto, entre África y Asia. Es el lugar donde, según la Biblia, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. También, si usted lee la Biblia, fue donde Elías huyó de Jezabel y se escondió. También conocido como el monte Gebel Musa, montaña de Moisés. Tiene un recorrido de 4,000 metros y una altura de 3,000, imagínese, bien empinada. Y fue allí donde el Señor le dijo, ven, sube, yo te tengo que entregar las tablas de piedra. Si usted es matemático, entonces es racional, dice, ¿qué cosa? ¿Por qué no se los entregó en un lugar más bonito
donde no haya tenido que subir Moisés. En ese tiempo no piense usted que había escaleras o ascensores, elevadores, o entonces habían aplanadoras aplanando. No, seguramente Moisés en varios momentos se cayó, dobló las rodillas, se peló los talones. Entonces, ¿sabe, mis amados? Los peregrinos que suben son avisados de tomar mucha agua durante la caminata que dura cerca de 3 horas y es hecha siempre en la noche. Moisés cuando subió tenía 80 años y no existían unas comodidades para subir. Hoy hasta usted puede tener un micro helicóptero que lo eleva. O entonces aquellas, ¿cómo se llaman los que hay en La Paz, Cochabamba? Teleférico. Qué hermoso sería, ¿no? Subir ahí y bajarse fresquito ahí a recibir las tablas del Señor. Pero no fue así. Éxodo 24:12, sube al monte y espera allí y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Sabe? Yo acostumbro a decir que todo lo que recibimos al Señor es de gracia. Hasta la salvación es gratis. Pero es un engaño que aquello que Dios nos da gratis no nos cueste nada. Eso es una doctrina falsa. ¿Sabe, mis amados? La subida al monte es un acto que todos necesitamos conocer. Hay cosas que el Señor nos da, pero nos cuesta. Tenemos que pagar un precio para todo, hasta para mantener los regalos que Dios nos da. Y yo quiero decirle que escalar montes significa aprender a orar. No existe cristiano que consiga objetivos, que alcance propósitos, si no aprende a orar. Si usted no está orando en este tiempo, ¿sabe? Usted no vence ningún monte, no sube ninguna montaña, no llega a ningún lugar. Usted tiene que aprender que la comunión con Dios es primordial y eso no es un asunto teológico. Es la relación con Dios que tiene que ser restablecida. Entonces, mis amados, eso ilustra 3 principios sobre la oración. Hay sustituto para todo. Yo estaba agradeciendo al Señor por mi sacarina ahí, que parece realmente el azúcar es sustituto del azúcar. Y así, hermano, hay sustituto para todo hoy en día, pero no hay sustituto para la oración. La oración. Hoy, por medio de los medios, usted puede comunicarse con todos y todos, pero la oración no tiene sustituto. Y el ayuno es interesante, pero los guerreros de oración, los que se levantan temprano, deben tener un día de ayuno y oración, deben estar participando de los cultos congregacionales en el ayuno, en la oración, pero muchas veces no se lo toma en cuenta, porque estamos hablando de ministerio y no estamos hablando de la comunión con Dios. Entonces, mis amados, dice Mateo 7:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Usted puede darle dinero al Señor? Sí, pero no va a sustituir la oración. ¿Trabajo en algún ministerio? Sí, pero no va a sustituir la oración. ¿Su participación al culto dominical? Sí, pero no va a sustituir la necesidad de usted orar. La oración no siempre es un acceso fácil y directo. Exige disciplina y exige perseverancia. Tenemos que perseverar. Hay cosas que suceden y aparentemente no se mueve nada, pero usted tiene que continuar orando, continuar creyendo. Dios está a su lado, Dios no lo va a abandonar, Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Por lo tanto, la oración es un monte en la vida, en el cual el acceso muchas veces es dificultosa. Nuestra mente divaga, nos cuesta asumir un compromiso. ¿Sabe? A veces yo me levantaba y quería estar orando y amanecía en el suelo durmiendo, me dormía. Es así, cuesta disciplinarse. Perseverancia, disciplina, es un trabajo donde Dios es grande y a veces se torna exhaustivo.
Hebreos 11, 5, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, por cuanto es necesario que aquel que se acerca a Él crea que Él existe y Él es galardonador de los que lo buscan. Y la oración eficaz es la que da energía, la que da poder, la oración del justo. ¿Sabe? Santiago 5, 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe? Hay recompensa para la oración, mas los que oran y perseveran tengan seguridad de que viene el premio. ¿Sabe? Algunos montes, independientes de usted aprender a escalarlo, debe conquistarlo. Nos gusta cuando un problema es sacado. Usted ora y plulum, pim, pim, salió de su vida y vive usted un lujo. Mas existen montes que se deben conquistar. Caleb dijo, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, Josué 14, 12. Porque tú oíste en aquel día que los cananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará contigo y los echaré como Jehová ha dicho. Anac era una raza de gigantes. Él vio Josué lo imposible y creyó en Dios, a diferencia de los hermanos. No, esto está mal, siempre va a ser así, ellos van a dominarnos, no podemos salir. Pero usted tiene que estar con Dios, sabiendo que Dios está de su lado. Su principal aliado no son hombres, es el Señor. Y nadie va a impedir donde Dios quiere llevarlo. Entonces, Números 13, 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecía a ellos. Muchas veces nosotros como creyentes tenemos esta posición. Admiramos a Josué, pero estamos del otro lado, pesimistas, no creemos en nada. Por último, no creemos ni que las moscas vuelan. ¿Sabe? Muchos han recibido grandes revelaciones de Dios, mas no tuvieron fe y osadía para apoyarse en ella. ¿Sabe, mis amados? Tenemos que apropiarnos. Y apropiarnos significa conquista, pelear. ¿Sabe? Con la promesa de que el Señor está junto y no nos va a abandonar. Y Él va a poner trabas a las personas que se pelean contra nosotros y no quieren impedir que se cumpla el plan en nuestra vida. Dios los va a sacar de la batalla. Éxodo 23, 28 dice, enviaré delante de ti la avispa para que eche fuera al hebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Entonces, ¿sabe? Si nosotros no sacamos lo malo que hay en los montes que el Señor nos da, nuestro mal va a perseverar. Pero nosotros debemos estar con la mente clara que estamos ahí no para permitir que las cosas funcionen mal, sino para aliarnos con Dios para hacernos vencer nuestras batallas. Números 33, 55 dice, y si no echaréis a los moradores del país de donde de vosotros está, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Entonces, en nuestra vida, amados hermanos, hay áreas que todavía no hemos conquistado, que solamente son disculpas para nuestra incredulidad. Pero Josué mandó que ellos conquistasen sus territorios, mas la postura de ellos era tomar algo que ya había sido conquistado. Josué 17, 14, 18. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola parte, siendo una sola suerte y una sola parte?
siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los rafaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo, pues aunque el bosque tú lo desmontarás, aunque es bosque, tú los desmontarás y los poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. La disculpa de nosotros, amados hermanos, está muy difícil, está muy grande. Ellos están fortalecidos. Queremos nosotros explicar nuestro fracaso de la conquista de la montaña personal. Mas nos olvidamos que tenemos al mayor dentro de nosotros. ¿Quién es el mayor? Es mayor el que está en ti que el que está en ellos, dice. Si usted está actuando para el Espíritu de Dios, si usted es un siervo que sirve al Señor, no tenga duda. Inclusive usted va a ser perfeccionado en a lo que fue llamado. Entonces, 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios en ciertos momentos nos observa. Quiere ver lo que nosotros hacemos y cuál es nuestra posición. Si somos dominados por el enemigo o nosotros resistimos para dominarlo. Jueces 3:1-2 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel. Ojo, estas pues son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Hoy, amado hermano, tal vez usted tenga un monte que vencer y lo vea muy difícil, pero hoy quiero que usted reciba las palabras que fueron dadas para Josué. Tú eres un gran pueblo y tienes un gran poder, tienes un gran llamado. Sirve al Señor, porque Él te va a poner en el lugar donde Él quiere. Si tú confías, si tú crees, si tú luchas y lo posees hasta sus límites más lejanos. Entonces, yo quiero decirle en esta mañana que usted puede despojarse de sus enemigos. Y nuestra lucha no es humana, no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en lugares celestiales. Usted puede vencer las opresiones del enemigo. El estrés, la ansiedad, la depresión pueden ser vencidas. Esta enfermedad crónica que tal vez está cursando en su vida es para que usted aprenda a tener pies de sierva, alabar al Señor, glorificar en esa condición. Sabe, tal vez usted pasó por una situación financiera, pero el Señor te dice: yo soy el que te prospero. No son tus habilidades financieras, es mi amor, mi misericordia. Entonces, mis amados, Él está con nosotros y Él nos pide: esfuérzate, sé valiente, porque yo no te voy a abandonar. Entonces, Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De acuerdo? Algunos montes tienen que ser escalados, otros tienen que ser conquistados y otros deben ser comandados. Mateo 21:21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, y no solo haréis esto de la higuera, sino si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, le será hecho.
Sabe, nosotros tenemos autoridad espiritual. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y debemos usarla para enfrentar al enemigo, declarando la palabra de Dios. Sabe, evidentemente hay una doctrina que las palabras diga pensamiento positivo y va a ser. Yo les quiero decir que no son las palabras que tienen poder, son las palabras de Dios que tienen poder en su boca. Si usted habla principios de Dios, usted comanda las cosas con principios de Dios, las cosas van a suceder. ¿Sabe? Entonces, porque es así mismo. Entonces, si está amparado en la palabra, todo va a suceder. Y cuando la palabra de Dios está en nuestros labios, que tiemble el enemigo. Usted tiene que enfrentarlo, decirle, te amarro en el nombre de Jesús. Entonces, usted tiene que enfrentar y decirle, vete de mi vida, no te pertenezco. Entonces, sabe, los 7 hijos de Seba descubrieron que el poder no está en las palabras, más en nuestro relacionamiento con Dios, en entender lo que Dios quiere. Hechos 19, 13, 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dios te ha dado autoridad. Eres hijo de Dios. El Espíritu Santo está sobre ti. Deja de hablar como, pobrecito de mí. ¡Qué tristeza! Oren por mí. Pobrecito de mí. Usted es un hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre usted. Usted tiene la autoridad del Señor. Hable con su depresión y dígale, sal fuera en el nombre del Señor. Reprenda la enfermedad. Esto en oración de fe es autoridad. ¿Sabe, mis amados? Existe una estrategia diferente para cada tipo de problema. Pero no excluya la oración. No excluya el tener que conquistar, hacer su parte. Y no excluya en entender que usted tiene el poder de Dios que lo acompaña. Y no es poca cosa. Hermano, muchas veces han escuchado este testimonio. Yo era un aprendiz de creyente. Y me impresionó justamente entender que el Espíritu Santo habitaba en mí. Y yo cuestionaba cómo el Espíritu Santo tan santo va a venir un hombre tan imperfecto, con tantos problemas. ¿Qué será del Espíritu Santo? ¿Cómo se protegerá de mí? Decía yo entre mí. Pero decía, no soy sabio para entender, pero un día lo voy a entender. Y entonces estaba yendo a un congreso, Olinda, un lugar que en Brasil es reconocido como un lugar de brujos, sacerdotes. El ocultismo allá tal vez es la ciudad donde más hay. Y recuerdo que entonces estaba entrenando a oír la voz de Dios. Entonces, háblame, Señor, me vas a llevar a un hotel hermoso, especial, donde yo sienta tu presencia. Y entonces dijo, ¿dónde vamos? Me dijo el taxista. Siga por esta avenida, le digo. Y tic, tac, escuchaba el reloj que funcionaba. Y yo dije, ahorita me va a hablar el Señor, me va a decir, aquí es. Yo voy a abrir los ojos y voy a ver el hotel. Pero no funcionaban las cosas así. Yo estaba queriendo recibir un comando de Dios y nada. Y entonces ya vi que miré el taxímetro que se llama, ¿no? Los que han viajado, entonces conocen ese sistema ahí. Y entonces digo, ¿sabe? Pare en el primer hotel que encuentre nomás, le digo, ¿no? No me acuerdo dónde tenía que ir, le digo al taxista. Y entonces paró. Lo primero que percibí, un búho tamaño gigante estaba en la puerta y un triángulo ahí. Y entonces yo dije, pucha, llegué al lugar donde no debería llegar. Y ahí entonces se paseaban prostitutas, homosexuales, transexuales, personas esotéricas, raras. Yo digo, ¿qué hago aquí en este lugar? Digo,
Y me sentí muy mal, me sentí muy depresivo. Y entonces me puse a clamar al Señor y a decirle, me siento mal, Señor, porque no sé hablar, no sé relacionarme contigo, no sé nada ni entiendo nada. Y me quebranté, lloré mucho ahí. Entonces en ese momento se me vino a mi mente que ese era un lugar muy sucio. Miré el cuarto y dije, bueno, lo primero que voy a hacer, me imagino como una escoba espiritual acá. No sé cómo se debe barrer los demonios, los espíritus, pero yo los barro en el nombre del Señor. Y ahí entonces recuerdo que después de algunas horas salí y justo enfrente de mí, de otro lado, venía un padre de santo, vestido de una bata blanca, pero no era el típico pai de santo brasileño, que la mayoría de ellos son oscuros, son de negritos. Aquí era un pecoso blanquito con los bigotes rojos y era un europeo. Y me dijo, médico de hombres, me dijo, yo estoy con el que tiene poder sobre el universo, me dijo, Satanás, me dijo. Y vos no sos nadie, me dijo. No puedes ni curarte esta muela que te falta, me dijo. Me puso donde me faltaba la muela. Y entonces yo me asusté porque estaba hablando con un brujo que podía saber algunas cosas de mí. Pero entonces dijo, ¿cómo lo enfrento? Y la primera cosa que me vino fue justamente eso. Es mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe? Digo, yo soy un aprendiz de creyente. Denle un aplauso para el Señor. Más fuerte para el Señor. Yo soy un aprendiz de creyente, pero si creo en Dios, esta es la palabra de Dios. Y dice que en mí es mayor el que está en mí que el que está en vos. Y yo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que tu ejército se retire amarrado en el nombre de Jesús. Y entonces el tipo miraba y yo lo miraba a él solamente porque yo estaba creyendo que estaba hablando la palabra, por más que mi cerebro, mi conocimiento, mis sentimientos no acompañen eso. Pero ¿sabe quién eres tú? Y me decía palabras obscenas. Yo decía, soy un aprendiz de creyente, le decía, aprendiz de creyente. Y entonces él decía, mi ejército está amarrado. Entonces, y salió corriendo y hubo un revolino de gente que salía de las puertas, huían. Yo no entendía nada de lo que pasó. Un movimiento espiritual tremendo con un aprendiz de creyente que apostó en creer que la palabra de Dios es verdad, que lo que Dios habla es real, que Él no miente, que no es hombre para mentir, no usa palabras para consolarnos. Él usa palabras porque son las leyes de Dios, los principios de Dios. Y usted tiene que usar ese poder, esa autoridad. Orar, luchar contra el enemigo, pero usar del poder, de la fuerza que el Señor le ha dado. Y para terminar, hay montes que usted puede esforzarse, puede hacer de todo, pero no va a suceder nada, porque es la voluntad de Dios. El momento más terrible de mi vida sucedió hace 25 años, 24 años. Fue la enfermedad de mi hija. Ayuné, hice oración, pedí, rogué, subí hasta el monte, hice todo lo que tenía que hacer, pero el Señor me dijo no. Fue difícil para mí. Mi esposa necesitó la ayuda triplicada del Espíritu Santo para salir de un cuadro depresivo, de inmunodepresión inclusive, que estuvo en riesgo su vida. Y yo preferí entender que era un designio de Dios y que yo me sujetaba a su voluntad, que Él sabía más que yo. Y yo salí fortalecido de esa relación. Un poco golpeado, en el sentido de que aquello que había vivido como experiencia,
no tenía esa libertad para orar por milagros, para orar por lo sobrenatural. Y entonces el Señor está colocando en mi corazón que viene un tiempo de sanidad para mi vida, de volver a florecer esos dones proféticos, de que la iglesia se levante, no porque la iglesia es fuerte, sino porque el Señor fuerte está con la iglesia y usted puede vencer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y Éxodo 19, 20, 23 dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Sabe, hay lugares donde Dios no quiere que usted esté. Si Dios no te dio ese monte, procure otro. Si Dios te dio una orden para subir al monte, sube. Si tienes un llamado, acepta el llamado. No lo cuestiones. Si Dios te dio un monte para conquistar, lucha y conquístalo. Es tuyo, por más que encuentres dificultades. Todo tiene propósito en tu vida, pero en cualquier circunstancia, alaba al Señor, santifica su nombre, porque Él nunca jamás te va a abandonar. Ponte de pie ahora. Quiero orar por las personas que están pasando por alguna dificultad real en su vida y tienen que vencerla. Venga, comprométase en orar para superar esa dificultad. Pase aquí adelante. El Señor está aquí hoy dándote esa fuerza sobrenatural para poder conquistar los lugares donde el Señor te manda subir. Sí, pasa. Ven aquí hoy. Mismo que veas gigantes delante de ti, el Señor te está diciendo: yo soy mayor que ellos. Están en mi mano. Son gigantes vencidos. Vencidos por mi poder, por mi unción, por mi Espíritu Santo. El Señor te dice: yo te doy poder, yo te doy fuerza. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Persevera, ora, lucha, persevera hasta el fin, porque el Señor está de tu lado. Jamás te abandonará. Él está aquí para decirte: yo estoy en el dolor, estoy en el sufrimiento. Usa del poder que yo te doy. Yo te daré esa fuerza que necesitas para poder vencer, porque yo estoy a tu lado. Padre amado, bendito Dios, tú estás aquí hoy. Derrama tu gracia, derrama tu poder. Señor, aunque la higuera no florezca, ni aun las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
El Señor está hablando a tu corazón hoy. Y a veces caminamos sobre nuestros montes tenebrosos, pero debemos esperar en el Señor hasta que el día se haga perfecto. Hasta que apunte el día y huya en las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo y como al cervatillo sobre los montes en Beter. Aunque Dios aparezca silencioso, aunque Él aparentemente está distante, Él está contigo y no te abandonará. Es el que te ciñe de poder, el quien hace perfecto tu caminar, quien hace tus pies como de siervas y te hace estar firmes sobre las alturas. Él es fiel, es fiel, es fiel y nunca te abandonará. Él nunca te dejará. Aunque tú hayas tenido una mala experiencia, con todo Jehová te recogerá y no te abandonará. Recibe el poder de Dios ahora. Recibe el poder de Dios ahora. Recibe el Espíritu de Dios ahora. El Espíritu de fortaleza, de lucha. Recibe con fe. No estás solo, no estás desamparado. El Señor está contigo. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Es más grande Él que el tamaño de tu problema. El Señor está contigo. No te canses. Relaciónate con Él. Persevera hasta el final y usa el poder que Dios te da para vencer, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga. Maravilloso Jesús. Agradezco a todos los asistentes por online. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Vamos a participar